Pero voy a sacar un cuaderno. Saludos cordiales para todos. Somos estudiantes de la Universidad Bolivariana del Ecuador, en la cual estamos con la materia de didáctica de la escuela multigrado, con el tema microplanificación simultánea para la escuela multigrado, la cual somos el grupo número 1, integrados por Erika Alvarado, Yadir Alvarado, Lérida Alvarado y la compañera Julia Deusa. Como el objetivo de la planificación es modelar una microplanificación simultánea para la escuela multigrado de los subniveles elemental, utilizando los insumos generados en la tarea práctica 1, considerando los principios de la diversidad, heterogeneidad, flexibilidad y contextualización curricular, en la cual tenemos los siguientes datos. Como institución educativa, Unidad Educativa Fiscomisional Río Putumayo, la cual fue escogida la siguiente institución. Como asignatura tenemos lengua y literatura y el nombre del docente, que es el grupo número 1, en la cual el tiempo estimado para esta actividad es de 80 minutos. El subnivel es elemental, número de estudiantes en la cual esté prevista la institución, y el año lectivo, que es el año actual 2024-2025. La matriz del plan simultáneo. Grado de básica, destrezas con criterio de desempeño, en la cual estamos realizando los siguientes niveles: segundo, tercer y cuarto año de educación básica. Tenemos como destreza de criterio de desempeño reconocer palabras y expresiones propias de lenguas originarias y variedades lingüísticas del Ecuador en diferentes tipos de textos de uso cotidiano e indagar sobre sus significados en el contexto de la interculturalidad y pluriculturalidad. Como indicador de logro de esta actividad es identificar el significado de palabras y expresiones de las lenguas originarias, que es en segundo año de educación básica. Para tercer año de educación básica es identificar el significado de palabras y expresiones de lenguas originarias y variedades lingüísticas del Ecuador. Para cuarto año de educación básica es identifica el significado de palabras y expresiones de lenguas originarias y variedades lingüísticas del Ecuador e indaga sobre los dialectos, en la cual tenemos los siguientes recursos. Para segundo año de educación básica tenemos las tarjetas impresas con palabras y expresiones en lenguas originarias en quichua, fotos y diferentes comunidades indígenas y representaciones de su cultura. También tenemos aquí los diccionarios bilingües, hojas de papel, lápices y marcadores. Para tercer año, los siguientes recursos son tarjetas impresas con palabras y expresiones de lenguas originarias y quichua, diccionarios bilingües, fichas impresas con ejemplos de palabras y expresiones en lenguas originarias, incluyendo traducciones al español. También hojas de papel, lápices, colores, marcador para la creación del glosario ilustrado. Para cuarto año de educación básica tenemos los siguientes recursos: un mapa de Ecuador que destaque las zonas geográficas donde se hablan lenguas originarias y sus dialectos. También diccionarios bilingües, si están disponibles. Los libros de consulta, también cuadernos, hojas, lápices para poder anotar las palabras y expresiones investigadas. Estos son los recursos necesarios para los años
que estamos hablando. A continuación, mi compañero. Muy buenas tardes. Voy a dar a conocer las actividades que se va a desarrollar durante el día. Vamos a empezar con actividad de inicio. En actividad de inicio tenemos un minuto de 10 minutos. Vamos a comenzar con una breve explicación sobre la importancia de las lenguas originarias en la cultura. Presentar imágenes de diferentes lenguas originarias y se pregunta a los estudiantes si reconocen alguna palabra o expresión. Además, explicar que trabajarán en identificar palabras de lenguas originarias y su significado. Estas actividades son trabajos dirigidos, pero con el mismo tema. En la actividad de segundo año de básica tenemos 20 minutos. En aprendizaje mediado, dividir a los estudiantes en 4 grupos pequeños. Cada grupo recibe una tarjeta con una palabra o expresión en una lengua originaria, por ejemplo, en quichua. Los estudiantes investigan el significado de la palabra. Pueden usar recursos, impresiones o digitales si están disponibles. Y luego lo comparten con la clase explicando su significado. Tenemos en el aprendizaje autónomo en el nivel tercero. Entregar a los estudiantes una lista con 5 palabras o expresiones de una lengua originaria del Ecuador. Deberán buscar el significado de cada una en diccionarios bilingües. Los estudiantes deben anotar el significado de las palabras y crear una oración en español que incluya al menos una de las palabras. En cuarto año tenemos aprendizaje autónomo. Investigar 5 palabras o expresiones en una lengua originaria. Podemos hacer en quichua, utilizando diccionarios en línea, libros o materiales proporcionados por el docente. Los estudiantes deben anotar el significado y el dialecto donde se usa cada palabra. En segundo año tenemos como 20 minutos aprendizaje autónomo. Cada estudiante debe buscar y escribir 3 palabras nuevas de una lengua originaria que les interese. Después de escribir las palabras, los estudiantes deberán explicar su significado y crear una oración o dibujo. En tercer año de educación básica tenemos dividir a los estudiantes en grupos pequeños para jugar a descubrir la palabra. Cada grupo recibe una tarjeta con una palabra en una lengua originaria y deben describirlas sin decir la palabra directamente para que los otros grupos adivinen. Luego tenemos de que cada ronda se discute el significado de la palabra y su uso en el contexto cultural y lingüístico. Además tenemos aprendizaje autónomo. Los estudiantes deben crear su propio glosario ilustrado de 5 palabras en lenguas originarias. Dibujar imágenes que representan cada palabra o expresión. Luego escribir el significado en español y la usan en una oración. Luego tenemos revisar el glosario y dar retroalimentación sobre las oraciones y las ilustraciones. En cuarto año de educación básica tenemos como aprendizaje mediado. Compartir las palabras encontradas y discutir las diferencias entre dialectos o variantes de una misma lengua originaria. El docente guía una reflexión sobre la importancia de la diversidad lingüística en Ecuador.
Tenemos actividades de cierre. Grupo 1. Grupo 1 quiere decir segundo año de educación básica. Cada estudiante comparte una de las palabras que investigó con la clase explicando su significado y cómo la utilizaron en una oración o dibujo. Grupo 2, que es de tercer año de educación básica. Cada estudiante presenta una palabra de su glosario ilustrado al resto de la clase explicando su significado y el dibujo que realizó. El docente guía una discusión sobre la importancia de preservar y respetar las lenguas originarias, destacando su relevancia cultural e histórica. Grupo 3, que pertenece a cuarto año de educación básica. Cada grupo presenta una palabra o expresión, explica su significado, en qué dialecto o región se utiliza. De igual manera, el docente promueve una discusión sobre la importancia de preservar las lenguas originarias y sus dialectos. Muchas gracias.